Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega del jueves 8 de julio, una jornada en la que, digamos que lo más destacado de la actualidad insular esta mañana ha sido la comparecencia de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, que ha querido hacer un balance, es lo que toca, de este Ecuador de legislatura o de mandato, para hablar con mayor propiedad, porque el Cabildo no legisla. Hoy les pondremos al tanto de lo más destacado que ha dicho María Dolores Corujo en esa comparecencia, que han podido seguir además esta mañana en directo a través de Biosfera Televisión, pero digamos que básicamente ha venido a decir que el Cabildo ha recuperado ya la dignidad que durante los últimos 10 años de forma tan repetida había venido mancillando el expresidente del Cabildo. Da por recuperada, por tanto, la dignidad y ha avanzado las líneas de acción del futuro inmediato, en cuanto nos recuperemos y acabamos de recuperarnos pronto de esta calamidad. La calamidad de la pandemia nos referimos. Y ha dicho también, con respecto a ese pacto que extrañó a tantísima gente con el Partido Popular, allá en 2019, no solamente se ha vuelto a reiterar en el mismo, sino que ha avanzado en la posibilidad de una reedición más allá de 2023, si los números lo dan. Bueno, pues hablaremos de ello, y hoy, en unos minutos, vamos a charlar con un hombre que nos produce un inmenso placer tenerlo con nosotros aquí cerquita, además de una gran responsabilidad, un periodista de larguísima trayectoria, experto en tribunales, y que esta tarde presenta libro en La Sociedad Democracia a partir de las 7:30. Es Ernesto Ekaizer. Ernesto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Enseguida hablamos con usted, nos va a permitir que, como cada día, pongamos el reloj de la actualidad en hora, y lo hacemos con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Con unos datos que nos siguen situando ahí en la setentena, ya me permitirán la palabra, sí. 76 casos activos ahora mismo en Lanzarote. Sí, y eso surge después de que los últimos datos, siempre lo decimos los que conocemos, de momento estamos a muy poquito de conocer los de hoy, son los de la jornada de ayer, donde sumábamos 6 nuevos positivos aquí en Lanzarote, también una única alta médica, lo que hace que estemos ahora mismo en 76 casos activos. Sí que es cierto que las cifras, si nos vamos un poco más allá y miramos a nivel insular en Canarias, bueno, fueron 354 nuevos positivos. De estos 354 hablábamos mucho de Tenerife, pero ahora también Gran Canaria está subiendo bastante esos nuevos positivos por día. Tenerife 187, Gran Canaria 130, con lo cual, evidentemente, y lo hemos dicho muchas veces, seguimos arrastrados por esos malos datos, seguimos en la lista roja de muchísimos países principales emisores para nosotros, que es lo fundamental, y la incidencia sigue disparada, evidentemente, aquí en Canarias. En fin, ya lo dijimos ayer, Gran Canaria y Tenerife, que son tan dados a pelearse absolutamente por todo, a competir en absolutamente todos, en reclamar exactamente lo mismo la una de la otra y la otra de la una, eso que hemos llamado y se conoce históricamente como el pleito insular. No hace falta que se peleen por a ver quién tiene más positivos, que pueden relajarse un poquito, adoptar unas medidas un tanto para contener la expansión de la pandemia. Oiga, pues muchísimo mejor, estaría bien que empezaran ya a competir para ver quién reduce más y más rápidamente, sí, el número de positivos, porque ayer, que suele ser el día, hoy es jueves y es el día en el que el Gobierno de Canarias se reúne para valorar el nivel de alerta COVID en el que está cada una de las islas, y ayer miércoles fue el día en el que el Gobierno de Canarias, Sanidad, hace público el número de brotes de la COVID en el archipiélago. Recuerden que brote se considera 3 o más casos que emanan de un mismo lugar, en verdad, pues 114 en todo el archipiélago, la inmensa mayoría suponemos que en Gran Canaria y Tenerife. En Lanzarote, Paola, solo uno. Sí, estos 114 brotes se han dado, Jaime, en la última semana, siempre se contabilizan de esta forma, y efectivamente, y como bien acabas de anunciar, un único brote en Lanzarote, el resto, y con menos de 10 casos asociados, el resto pues 66 en Tenerife, 37 en Gran Canaria, 9 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote y 1 en El Hierro. Más allá de decir simplemente 114 brotes, también conviene decir el número de personas afectadas total por estos 114 brotes, que son 765 casos, 765 personas más contagiadas en esta última semana en las distintas islas por culpa de estos brotes, con lo cual, evidentemente, y una vez más, que esto nunca sobra, ¿no? Nunca está de más lanzar un mensaje de responsabilidad individual, por supuesto. Es exactamente así. Bueno, les decía que íbamos a hablar con Ernesto Ekaizer, periodista especializado en tribunales desde hace
varias décadas. Es Premio Ortega y Gasset, además en periodismo, precisamente por su serie de investigaciones en relación al caso Pinochet, las ramificaciones, en fin, de corrupción económicas y demás del caso Pinochet. Ha sido director de 5 Días, director adjunto del País, editor ejecutivo de Público, entre otras muchas cosas. Actualmente colabora en varios medios de comunicación, entre ellos el diario Ara o Radio Euskadi. También nos gustará, si nos da tiempo, conocer un poquito todas estas cuestiones. Y hoy está presentando en Lanzarote el libro El Rey al Desnudo, historia de un fraude, sobre el que hablaremos y esperamos que nos cuente pues algunas cosas. Esta tarde a las 7:30 en la Socialdemocracia ampliará toda la información. Va a introducir, por cierto, a la autora del libro Irma Ferrer, abogada, amiga además de esta casa y una de las activistas contra la corrupción económica y urbanística en Lanzarote, digamos, más conocidas, ¿no? Sin embargo, Ernesto, yo no sé, al escuchar lo que estábamos hablando aquí, Paola y yo, de los datos, de todas estas cosas, usted que ha sufrido la enfermedad de la COVID-19, además estuvo ingresado, además me ha contado. Incluso se ha negado ahora en estos días a declararse enfermo, ¿no? directamente de forma voluntaria. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando sigue escuchando hablar de todo lo que está pasando? Bueno, el virus es, una vez más, es importante, no tanto por el rebrote, porque el rebrote es verdaderamente serio, la velocidad que está adquiriendo es preocupante, pero ya era muy preocupante antes, y no solamente el virus cuando estás gravemente enfermo, sino incluso cuando lo superas. Eso tiene consecuencias, tiene secuelas de las cuales yo mismo no estoy recuperado, a pesar de haber ingresado de gravedad a finales de septiembre del año pasado. Así que ya llevamos muchos meses. Bueno, parece que hay evidencia de que yo he escrito ese libro, pero si me preguntáis si tengo un recuerdo de los meses de enero, febrero, marzo, abril, que es el periodo en el cual, de acuerdo con el contrato firmado con la editorial, con Random House, Bruguera, Penguin Bruguera, debía haber producido este libro. El recuerdo me falla, no tengo recuerdos de mí mismo escribiendo, no logro. Es evidente que ese libro lo tengo que haber escrito yo, el contrato lo firmé yo, pero no tengo un recuerdo. Quiero decir, esto no es una butad. Tengo alguna dificultad para recordar cómo lo hice, ¿no? Lo que sí está claro es que decidí no declararme enfermo en el sentido profesional de la palabra, y una investigación que ya había realizado antes de septiembre del año pasado, en varios países, pues estaba a punto, tenía que escribirla, y probablemente esa tarea y esa decisión me permitió de alguna manera concentrarme en una actividad y de algún modo pues superar también mentalmente la sensación y los efectos del virus. Un esfuerzo de investigación tremendo a través de varios países, tocando en puertas que es claro y evidente que no todas se han abierto, lo cual es una dificultad para investigar cualquier cosa. Y partimos de los avatares, vamos a denominar así, los que se ha visto envuelto Juan Carlos I. Historia de un fraude. Dice usted, yo no sé cuál sería mayor el fraude, si el fraude de los millones de españoles que en su día se declararon no monárquicos, pero sí juancarlistas, ¿verdad?, o el fraude ya crematístico y monetario a la Hacienda española. Bueno, precisamente la idea del subtítulo, Historia de un fraude, alude si se quiere, a la doble percepción, ¿no? Una es la historia concreta de un fraude, que puede ir en la página de sucesos de cualquier periódico. Es una transferencia de 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros. Se produce el 8 de agosto del 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Es un principio, entre comillas, un regalo del rey Abdulaziz de Arabia, que tiene muy buenas relaciones con Juan Carlos I, que Juan Carlos I ha cortejado. Yo tengo
en el libro hay un capítulo que se llama Juan Carlos de Arabia, ¿no? De alguna manera evocando a Lorenz de Arabia. Y todo el esfuerzo durante todo su reinado de cortejar a Arabia Saudí. Entonces, eso es una cosa, es una transferencia de 100 millones que él oculta a la Hacienda española, contra lo que mucha gente probablemente piensa o simplemente ignora. El rey no está exento de declarar a Hacienda, y ese dinero pues lo oculta la Hacienda española. Y por lo tanto el libro persigue esa transferencia como si se tratara de un crimen, un asesinato, con la técnica periodística de sucesos. Y en torno a eso va descubriendo toda una serie de circunstancias que conducen a plantearse el otro fraude, que era el que usted señalaba y que tiene que ver con el fraude que significa Juan Carlos I. La gente puede pensar de que yo intento sentar en el banquillo a la dinastía, no es así. Digamos, lo fundamental aquí son los hechos, y los hechos están referidos a unas circunstancias muy concretas. Cierto es que, y en ese sentido, pues, de ahí la idea del doble fraude, ¿no? El fraude concretamente que se produce a la Hacienda española por ocultarlo, lo que esto significa desde el punto de vista de un jefe de Estado, de las responsabilidades del jefe de Estado, las responsabilidades constitucionales que supone la autócritas que confiere la Constitución española al jefe de Estado, y en ese sentido es muy importante. También es cierto que el libro indaga, y probablemente esto me doy cuenta yo a posteriori de escribir el libro, pero digamos, unas claves que daré esta tarde en la presentación. También indaga en esa relación tan complicada que supone la relación entre Juan Carlos I y su hijo Felipe VI, porque hay un periodo muy largo en que Juan Carlos I sitúa a Felipe, entonces príncipe de Asturias, como segundo beneficiario de la Fundación Lucum, que es la que recibe la transferencia de 100 millones de dólares en el año 2008, y un familiar más remoto, Álvaro de Orleans, primo remoto del rey Juan Carlos, que coloca a Felipe, príncipe de Asturias, como cuarto beneficiario de otra fundación bajo investigación, que es ya una fundación célebre, creada en Liechtenstein en 2003, que es la Fundación Zagatka, que viene en el ruso y que quiere decir enigma. Claro, todo esto es, digamos, en torno a la pregunta famosa de si Felipe VI conocía o no conocía determinados episodios de la vida del padre que él niega. Sí, exacto, él niega, pero si te nombran beneficiarios y se supone que te tienen que pedir permiso o te tendrán que llamar, oye Felipe, te acabo de nombrar esto, si algún día pasara algo que lo sepas, ¿no? Claro. ¿Qué vas a decir? No, simplemente dos cosas. Una era precisamente al hilo de eso, ¿no? Que sabemos que hay, pues bueno, fieles creyentes de determinadas historias y demás en cuanto al rey y su hijo en este caso. Se desvelan determinadas claves, señor Kaiser, en este libro que quizás cambie precisamente el pensamiento de aquellas personas que tienen muy fijas unas ideas en torno al rey en este caso. ¿Al rey en ejercicio o al rey emérito? Emérito. Yo creo que, digamos, los hechos, y tal como se investigan en Suiza, yo aporto aquí audiencias que son importantes, completas. En Suiza el procedimiento penal es un procedimiento distinto al español, en el sentido de que cuando el fiscal suizo Yves Bertosa convoca a los imputados, hay 4 imputados: Arturo Fasana, que es el gestor del dinero del rey; Dante Canónica, que es el abogado del rey, conectado con Fasana en todo el trabajo; el Banc Mirabeau, donde se abre la cuenta de la Fundación Lucum, que es una fundación del rey Juan Carlos I, y Corinna Zusain-Wittgenstein, que es la ex amante del rey Juan Carlos. Y entonces estos 4 imputados, el fiscal los convoca en conjunto. Es decir, no toma declaración por separado y hace que todos contesten a sus preguntas, si quieren, porque están con sus letrados, y por lo tanto eso da una dinámica muy interesante
a la investigación, ¿no? Porque tienes la versión de uno, la versión de otro, se contradicen en el curso de la audiencia y, bueno, de alguna manera por primera vez se publican enteras esas audiencias. Había extractos parciales en la prensa de la época, el año 2020, 2019. La mayor parte de esas audiencias se producen en el 2018 y en ese sentido eso permite al lector, esa es una novedad que permite al lector acceder directamente y formarse una opinión, no solo por el titular que escoge un periódico de una parte de la audiencia. Sí, porque toda la acción en salas de tribunales prácticamente transcurre en Suiza. Exactamente. Claro. O sea, aquí... Es en la fiscalía del primer fiscal del Cantón de Ginebra, que es un fiscal muy relevante, es un hombre joven, es hijo de un famoso fiscal general del Estado en Suiza, Bernard Bertosa, que colaboró con España en casos muy relevantes, como fue el caso de Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil huido, y por tanto digamos que hay un interés del fiscal Bertosa básicamente en investigar lo que él define como un blanqueo de capitales agravado del artículo 305 del Código BIS, del Código Penal suizo, en el sentido de que él considera que hay una primera parte de la operación, que son los 100 millones de dólares, los 64,8 millones de dólares, que podrían ser una comisión pagada en Arabia Saudí por el gobierno saudí, en relación a la adjudicación del contrato del AVE del Desierto, adjudicado en 2011 a un consorcio hispano-saudí, por un lado. Y por el otro lado, es blanqueo de capitales si efectivamente se cumple la premisa de que esto es una comisión, porque Juan Carlos dona de manera irrevocable, hace una donación irrevocable a nombre de Corinna Susanne Wittgenstein. El fiscal Bertosa considera que esta donación irrevocable es un timo, porque básicamente oculta o disfraza una comisión. En el blanqueo de capitales, desde el punto de vista penal, el blanqueo de capitales no es simplemente la transferencia de dinero, requiere un delito previo. Y el delito previo en este caso, en la construcción del fiscal, que hay que demostrar, y eso está bajo investigación, es una comisión en este caso por la adjudicación del AVE del Desierto en 2011, y el blanqueo de la misma a través de la transferencia a Corinna Susanne Wittgenstein. Hay dos transferencias, por lo tanto. La primera, que sería digamos, la fuente del delito, y el blanqueo de capitales propiamente dicho, al poner esos 100 millones de dólares a nombre de otra persona. Bueno, decía, nada, una postilla que ya me conoces, que ha explicado Ernesto Kaiser que la COVID deja una serie de secuelas que todo el mundo conoce, entre las que no está pronunciar repetidamente y perfectamente el apellido de Corinna, que no es fácil, que no es fácil. Ya está. No, yo la otra parte era, a mí me da mucha curiosidad el proceso, ¿no?, en el que llega usted a realizar este libro, porque evidentemente realiza esta brillante investigación con documentos fidedignos, de alguna manera los plasma en ese libro, en esa lectura, pero se ha encontrado, como comentaba Jaime al comienzo, ¿no?, se ha encontrado en esta investigación, en todo este proceso, con muchos impedimentos, le han abierto las puertas, le ha costado de algún modo llegar a realizar este libro, o por el contrario no ha sido así. Bueno, siempre es difícil. Suiza es un país que, contra lo que la gente supone, y muchos de los delincuentes en España han supuesto, es el caso de Mario Conde, o el propio Javier de la Rosa, o en este caso el rey de España, Suiza no es un paraíso fiscal. Es decir, siempre la legislación ha evolucionado, obviamente. Por ejemplo, una de las razones que explica el abogado Canónica al fiscal Bertosa cuando le dice, oiga, ¿y por qué el rey Juan Carlos desheredó a su hijo el príncipe Felipe? Porque le deshereda, porque pone el dinero a nombre de Corinna. Entonces dice, bueno, dice Canónica, estaba en su poder hacerlo porque el dinero era suyo. Dice, pero digamos, la razón por la cual se cambia la titularidad es que hay un cambio en la legislación suiza por la cual Suiza tiene que dar más información de la que daba en el 2011 y 2012 a la Unión Europea. Y entonces el rey considera que esto era una bomba de relojería. Lo dice estupendo, es perfecto, esta es la versión, es literal lo que yo digo, eso lo dice en la audiencia.
Y es así, porque imaginaos que el rey no hubiera abdicado, digamos, ahora, y que, o mejor dicho, imaginaros que la transferencia de 2008, cuando el rey estaba en ejercicio, se hubiera descubierto en el 2010, 2 años después, o en el 2009, o en el 2011, mientras estaba en ejercicio. Bueno, es decir, no interpreto yo, o no logro entender cómo la monarquía se hubiera salvado, porque él estaba en ejercicio en aquel momento. Y desde el punto de vista constitucional, en el año 78 hubo un debate que es muy interesante, que si me permitís. Sí, por supuesto. Digamos, en el año 78 se plantea la posibilidad de incluir en el artículo 56.3, cuando se debate la inviolabilidad del rey, hay un debate incipiente. Dice, bueno, ¿y qué pasa si el rey es delincuente? Si el rey delinque. Digo, o el rey delinque, o como en el caso de Juan Carlos, por temas económicos, o es un asesino o un violador. Exactamente, sí. ¿Cómo hacemos para separarle? Sí, la institución de la persona. Digamos. Claro. Entonces, pero este debate se trunca, porque se considera muy improbable que eso ocurra. Entonces ahí hay posiciones diversas. Por ejemplo, Óscar Alzága, uno de los padres de la Constitución, procede de la democracia cristiana, dice, hombre, en el caso improbabilísimo de que el rey delinca, eso supondría el desprestigio de la institución y el ocaso de la institución monárquica. Lo dice en el año 78, yo le cito. Otros personajes como catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, que es Enrique Gimbernat, dice, hombre, al privar el anteproyecto de la hipótesis del rey delincuente, lo que hacemos es atarnos las manos y no poder separarle si el rey delinque. Pues hemos tenido un rey delincuente, tenemos un rey delincuente. Es decir, ya no importa lo que diga Hacienda en relación a la declaración complementaria que él ha presentado de alrededor de 5 millones de euros. No importa lo que diga la Fiscalía del Tribunal Supremo, que tiene que definir si abre causa contra él o no. Al presentar sus declaraciones complementarias, él se ha reconocido como defraudador, porque la ley prevé que tú puedas escapar del delito fiscal. Prevé, pero tiene que ser a través de una declaración complementaria espontánea. En este caso no tiene nada de espontánea. Todos sabíamos, a partir de la lectura de los periódicos, ha sido a raíz de la presión popular, política. Claro, y ellos tenían la misma información, bueno, más información que nosotros. Y por lo tanto presentan la declaración complementaria porque dicen esto, la única manera de resolverlo, de evitar el delito, es que no nos presenten una... Y claro, la Hacienda Española le ha protegido porque no ha abierto ninguna inspección fiscal. Desde el año 18, como mínimo, donde se abre el procedimiento el 6 de agosto en Suiza, hasta no ha hecho nada. Fecha, ¿no? Por eso decía yo que la partida legal se está jugando más en su totalidad en Suiza. Un par de cosas porque no queremos abusar de su tiempo, tiene otros compromisos, pero sí que me gustaría preguntar. Una de ellas, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Una parte del libro, la zarzuela, contesta usted a raíz de un requerimiento en un proceso de investigación, de una conexión rusa. Y es una frase que ha comprado también parte de la opinión publicada, parte de la prensa, que es que muchos de estos episodios responden a la aportación diplomática de Su Majestad. Digamos que en aras de abrir puertas, de favorecer inversiones de España en el extranjero, vale todo, ¿no? Y por otra parte, ese personaje siniestro que parece un poco el perejil de todas las salsas, que es Villarejo, que también sale, por supuesto, en el libro, y que está... ¿Quién es? ¿Qué pinta? Es un personaje que dentro de 50 años saldrá en libros de texto. ¿Deberemos tener en cuenta o es simplemente un personaje secundario en toda la trama de corrupción? Bueno, en relación a la primera pregunta, es en efecto el tema de la operación de la multinacional rusa Lukoil, la petrolera más importante de Rusia, que intentan en el año 2008, después que Juan Carlos cobra ese dinero por parte de Arabia Saudí, es decir, que se siente impune, se siente fuerte, acaba de cobrar 100 millones de dólares, cuando le comunican cuál va a ser la donación, entre comillas, de Arabia Saudí, cuando le dice Canónica, su abogado, cuánto va a ser la donación, él dice,
¡Oh, qué generosos han sido! ¡Qué generosos han sido! No esperaba que le dieran 100 millones de dólares. Entonces, en relación a la operación de Lukoil entra en octubre, noviembre del 2008, intenta comprar la mayoría de control de la multinacional española Repsol, y el rey, de una manera que nadie entiende, se la juega a favor de esa operación. Pero se la juega literalmente, se la aconseja al gobierno Zapatero, provoca una crisis interna, porque el ministro de Industria dice, pero esto es un disparate, pero que vamos a ver, ¿de qué se está hablando aquí? La entrada de Lukoil no es un tema es un tema muy gordo, y Repsol es una multinacional española. Entonces, digamos, ahí el rey hace una campaña. Entonces, es muy interesante porque Corinna Wittgenstein es asesora de Lukoil, trabaja para Lukoil. Y otro amigo del rey Juan Carlos, el multimillonario mexicano Jens Sanguinex Krause, representa desde el punto de vista del banco de negocios Goldman Sachs, digamos, el territorio ruso y por lo tanto Lukoil. Y entonces los tres están empeñados en esa operación porque evidentemente esa operación consumada supone para Corinna una comisión muy importante porque ella trabaja para Lukoil y también para el banco de negocios del cual es responsable Jens Sanguinex Krause. Es decir, que la aportación diplomática de Juan Carlos I consiste en que la operación se haga. No solo eso, como aportación diplomática hay que decir que es el primer país de Europa que recibe en España al nuevo presidente ruso, el señor Medvedev, el primer país de Europa. Y entonces, en fin, el planteamiento de la zarzuela es risible, la aportación diplomática. La aportación diplomática que supone darle vuelta a la noria y cobrar una comisión. Sí. Por lo demás, si Villarejo no merece 30 segundos, no se los dé, ¿eh? Sí merece. ¿Los merece? Sí. Merece porque muchas veces los delincuentes son también comadronas de la historia. Y Villarejo es una persona que tiene un archivo muy considerable. Y el archivo no es simplemente de las notas que ha tomado para sí mismo, que en la operación Kitchen, que en este momento se está investigando, que es la conversión de la policía española en la época del PP en una sucursal del Partido Popular. En Villarejo tiene un personaje, un testigo de cargo relevante. Por tanto, lo que dice Villarejo, con independencia de que muchas veces inventa historias, o sobre la base de hechos ciertos, propone interpretaciones que uno puede no compartir, Villarejo supone realmente una fuente de información considerable y que va a llevar adelante procedimientos judiciales. Por lo tanto, yo no sé si dentro de 50 años, pero sí en la historia más reciente de España, en los próximos años, el papel de Villarejo es relevantísimo. Pues nos quedamos sin tiempo para más. Estaríamos 3 días aquí o 4. Desde luego. No, yo, si me permites, lo único, es cierto que es un tema completamente aparte, pero es un poco volver al principio también. Usted que ha sido afectado por este virus, yo quería preguntarle si, como periodista de gran trayectoria, además que ha estado debatiendo en diversas tertulias sobre temas de actualidad, un poco cómo se ha gestionado todo esto, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces de los intereses políticos, incluso por encima, en estos casos, del bienestar social. No ha habido unificación de criterios durante toda esta pandemia, ni en políticos, ni en comunidades autónomas. Yo lo que quería preguntar, incluso en tribunales de justicia, yo quería preguntarle un poco eso, ¿no? ¿Cómo ha visto usted la gestión que se ha hecho de esta pandemia y si una vez más hemos sido testigos de que los intereses políticos se han puesto por encima de, como comentaba, del bienestar social en este caso? Bueno, yo creo que es un debate pendiente, este debate de cómo ha sido la gestión de la pandemia y tal. A mí me parece que la gestión de la pandemia ha reflejado lo que es la España de hoy, que es un caos. Es un caos y es un reino de taifas. Y el gobierno pues ha intentado primero salir adelante con el estado de alarma, que ahora el Tribunal Constitucional el día 13 de julio va a decidir si es constitucional o no. Ya hay una ponencia que dice que es inconstitucional, con el objetivo de desgastar al gobierno, de sumar artillería al PP para desgastar al gobierno. Pero, digamos, al principio, como decía, el gobierno pues ha intentado asumir a través del estado de alarma una política general, cuando vio que realmente le empezaron a saltar con los recursos de inconstitucionalidad, incluso aquellos
que habían apoyado el primer estado de alarma, presentaron recursos inconstitucionales, el caso de Vox, por ejemplo, ellos apoyaron el estado de alarma y sin embargo presentaron un recurso de inconstitucionalidad que es el que va a decidir finalmente el 13 de julio el Tribunal Constitucional. Cuando vio eso, dio marcha atrás y vino a hacer un poco a vendernos la idea de que, bueno, que este es un Estado federal y que cada autonomía haga lo que quiera. Tiene la libertad para hacer lo que quiera. Este fue el gran planteamiento de Trump en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país federal. España no lo es, todo el mundo lo sabe. Digo, puede haber una fuerte aspiración a ser un Estado federal y ojalá lo fuésemos. España no es Alemania, donde es también un Estado federal. Por lo tanto, en un momento determinado, el gobierno de Pedro Sánchez, cuando ve que le saltan a los ojos, que están todo el mundo aprovechando la pandemia a los efectos de reunir votos, veamos lo que pasó en Madrid, entonces el gobierno retrocede y ya dice, bueno, cada 15 días el estado de alarma no, vayamos a 6 meses, es decir, ha sido un caos y las consecuencias de ese caos, o mejor dicho, la base de ese caos, es un poco la historia de siempre. España es una nación inacabada, las comunidades autónomas son comunidades que tienen transferida la sanidad, pero no han hecho nada en estos años que han tenido transferida la sanidad para prever situaciones como la de la pandemia. Y la pandemia, aunque evidentemente es un hecho natural y que tiene que ver, también tiene que ver con la obra humana y digamos, la previsión de la pandemia siempre ha estado, la posibilidad de una pandemia como esta, siempre ha estado en los últimos años en los debates de la Organización Mundial de la Salud. Es menos inesperado de lo que se dice. Ernesto Ekaizer, ha sido un inmenso honor y un placer tenerle hoy aquí, charlar y que nos conceda este ratito. Esta tarde a las 7:30 presenta El Rey al Desnudo, historia de un fraude en la sociedad democracia. Más cosas, muchas más, contará allí a partir de esa hora, a las 7:30. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias también, Paola, porque tú ya te vas. Viene ahora me despides a mí también. También, sí. Y me quiero quedar solo, ¿no? Porque ahora viene Domingo Rivero y viene José Ramón Sánchez para tratar de arreglar la isla, como solemos hacer todos los días. No lo conseguimos, por eso volvemos al día siguiente. Pero antes, déjenme que comparta con ustedes lo que ha dicho la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en su comparecencia hoy, esta mañana, para hablar del balance de los 2 primeros años de gestión. Ha avanzado los 4 ejes de la política inmediata a la que nos tenemos que dedicar en cuanto nos libremos de la pandemia. Profundizando en la transición ecológica, Lanzarote digital, mediante la transformación digital, Lanzarote sin brecha de género, promoviendo la igualdad de género, Lanzarote cohesionada e inclusiva, fomentando la cohesión social y territorial. En consecuencia, en los próximos años, el Cabildo priorizará que los fondos públicos se destinen a la transición ecológica, a la descarbonización de la economía, que combatan la desigualdad y reduzcan la brecha de género. Pero también priorizaremos que tengan en cuenta los sectores económicos de los cuidados, que condicionen el cumplimiento de los estrictos criterios ambientales y sociales y constituyan una sociedad más resiliente que revierta la crisis climática con respecto a la biodiversidad. Bueno, y otra cosa curiosa, por cierto, o no tan curiosa, que ha dicho la presidenta hoy, entre otras muchas cosas, que ya iremos desgranando en tiempo de tertulia y en otros espacios también, lo han visto en directo. Además, la comparecencia de María Dolores Corujo ha dicho con respecto al pacto con el Partido Popular, no solamente se ha reafirmado en el mismo, sino que ha avanzado que la posibilidad de una reedición de ese pacto más allá de 2023. Como decía al principio de mi intervención, no existe un manual de instrucciones para gestionar la pandemia. Sí que nos ha puesto a prueba a todos, a nuestra capacidad de esfuerzo y de resiliencia ante una situación en la que la autoridad sanitaria, que estaba fundamentalmente, residía en el Cabildo, pudimos con esfuerzo, con lealtad, con coordinación con todos los alcaldes y alcaldesas gestionar esta situación. Estos 2 años difíciles ha puesto también de manifiesto la fortaleza de los gobiernos, de las instituciones y de los pactos. El pacto del Cabildo Insular de Lanzarote y el pacto que tenemos suscrito con el Partido Popular también en el Ayuntamiento de Arrecife,
goza de una extraordinaria salud. Pero sobre todo quería hoy exponer que en los momentos de máxima dificultad es cuando se está a la altura en el ámbito político. El tender la mano, el compartir la preocupación, la angustia, la incertidumbre, es lo que fortalecen los equipos. Lanzarote requiere de gobiernos estables. Lanzarote requiere de la colaboración entre todas las administraciones, tanto del Estado como del Gobierno de Canarias. Lanzarote merece estabilidad. Lanzarote merece pasarle página a 10 años en el que tanto ha sufrido Lanzarote y donde tanto nos hemos quedado atrás en todos los ámbitos, en infraestructuras, en servicios, en atención a personas dependientes. Un cabildo sin rumbo, un caos organizado, un caos organizado. Eso es lo que ha heredado este gobierno. Y sí, es voluntad de ambas formaciones reeditar el pacto, porque es bueno para Lanzarote. Bueno, pues esto es lo que ha dicho en la rueda de prensa esta mañana, hace escasas horas, y sus socios de gobierno pues lo acaban de desmentir. Vamos a hablar de ello y de otras cosas más, ya en tertulia, con José Ramón Sánchez, periodista, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Y con Domingo Rivero, periodista. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Que ha estado esta mañana en otros temas, con el recién estrenado programa sobre medio ambiente, que se estrenó anoche, que, en fin, ya fleje de programas por delante te esperan. Sí. Y estás sumergido y sumido. Sí, además lo bueno de la televisión hoy día es que si no lo ves en el momento, lo ves al día siguiente. Ya lo subiremos próximos días al programa a nuestro canal de YouTube, en Biosfera Media, y así que bueno, habrá oportunidad de verlo. El primero fue un prólogo, como los libros, un poco contando qué es lo que se va a ver. Contamos con la opinión del consejero de Transición Ecológica, con José Antonio Balbuena, estuvimos hablando con Ana Carrasco de la Reserva La Biosfera, con Alexis Rivera de WWF y con Ezequiel Navío, que es uno de los expertos que tenemos ahora mismo en Lanzarote sobre el cambio climático sobre todo, y que está también trabajando en el Cabildo de Lanzarote. Es así, es una de las grandes ventajas, esto de las, iba a decir nuevas tecnologías, pero ya no lo son tanto, de las tecnologías de las que venimos disfrutando del COVID. desde hace años. Una pandemia que nos ha sacudido social. ¿No? El hecho de que te ahorra un montón de tiempo, o sea, ya no hace falta que te pegues 10 horas en la televisión, que te... en fin, sino que ya vas pim y vas consumiendo lo que te interesa, ¿no? Así que ya estará próximamente en nuestro canal YouTube, que también lo tenemos ahí y muy hermoso. Bueno, pues este viernes también a las 9 de la noche será el siguiente capítulo, por decirlo de alguna forma, el siguiente programa, y vamos a hablar con el director del Parque Nacional de Timanfaya, Pascual Gil, que tampoco lleva mucho en Lanzarote, lleva desde octubre del año pasado. Y bueno, le hemos hecho en el Centro de Interpretación del Parque Nacional de Timanfaya una entrevista que la podremos ver este viernes y que nos cuenta un poco, bueno, pues el presente y el futuro del Parque Nacional. Así es. Bueno, justo estamos gestionando una cosa, me van a permitir que estoy aquí, porque la Guardia Civil acaba de las detonaciones enviar, acaba de enviar unas imágenes de un pepino que se han encontrado en La Graciosa y lo han detonado. Y estoy, fue el lunes. A ver si claro, pero las imágenes las mandan ahora. Sí, eso sí. Igual que el pasado. El otro día dijeron lo del día 27 en Arias. Exactamente. Pues nada, a ver si nuestros compañeros pueden recuperar las imágenes. Que parece mentira que todavía existan ese tipo de proyectiles. Bueno, de hecho, no hace mucho también fue en Playa Quemada, ¿no? En un jardín que tenían allí, decorando el jardín, tenían un pedazo. Al lado del enanito, ¿no? Del enanito de los jardines. Y con la boleta activa, además. Madre mía. Que bueno, pues nada, yo se lo he mandado a nuestros compañeros y pueden hacer la gestión y lo podemos ver a lo largo de la tertulia. Entonces, improvisar así sobre la marcha. Oye, la comparecencia de la presidenta, José, tú que has estado allí en primera fila, bueno, sí, en primera fila. En primera fila no, después sí. Porque he tenido además, igual te han contado que tengo un pequeño altercado, porque es que nos convocan a los medios y nos ponen siempre luego en el gallinero, digo, vamos a ver, algo... si supuestamente venimos nosotros aquí a recoger declaraciones de los políticos que nos han invitado, lo suyo es que nos pongan en un sitio pues, es algo acorde, ¿no? que bueno, de un tiempo a esta parte se ha institucionalizado en todas las instituciones, supongo que de todas partes, y que efectivamente es de revisar. Las ruedas de prensa, las comparecencias de prensa, como su propio nombre indica, es para la prensa. Y últimamente se están convirtiendo, bueno, pues en una especie de monólogos con público afín,
que termina aplaudiendo y que... Pero eso, no sé. Dicho lo cual, como dice mi poco admirado Eduardo Inda, el grueso del meollo del asunto es lo que se dijo y cómo se dijo, ¿no? Porque es verdad que fue una rueda de prensa donde la presidenta del Cabildo, María Dolores Crujo, pues dio pues un análisis de lo que se ha hecho, de lo que se pretende hacer, de cómo se va a hacer, de cómo se actuó, con fondos, con políticas, con acciones, actuaciones, unos 40 minutos de discurso, y dando además pie a que quedaban muchas dudas que fueron planteadas por algunos compañeros y por un servidor, y sobre todo haciendo incidencia y recalcando y reafirmando el punto sobre que el pacto está perfecto, muy bien, que está muy estable, que se va a mantener fijo hasta el 23, pero claro, cuando además añade que va a ser reeditado y que ambos socios están a favor, claro, nos quedamos todos mirándonos, y cuando uno sabe ver el lenguaje corporal y gestual y ve como alguno del PP sobre la marcha, según acabó el acto, puso pies en polvorosa, digo, aquí, pues no sé yo. Y bueno, claro, vamos a ver, es que... se ha visto yo creo que el sentido era de estamos tan bien que no nos importaría reeditarlo. Por nuestra parte. Claro, pero sí, está claro que cuando llegan unas elecciones, además, el primero que se echaría fuera sería el Partido Socialista, claro, cuando se necesita el voto, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Es evidente. Diciéndole, he entendido, me ha parecido entender, que usted ha dicho esto. ¿Me lo puede aclarar o reconfirmar? Sí, vamos, ha sido tajante. Y Jacobo Medina salió corriendo a firmar una nota de prensa. Exactamente, decir, así fue. No, el Partido Popular no ha hablado nunca de reeditar. Veremos. Vamos a ver, que es normal. O sea, que lo normal es que estamos hablando del Partido Popular y Partido Socialista, con la que está cayendo en toda España entre unos. Porque una cosa puede ser las buenas relaciones que nos constan a todos que existen a nivel de cúpulas insulares de ambos partidos, que es así, que pues hay buena sintonía. Pero claro, eso luego extrapolarlo al ámbito regional, que digo yo que algo tendrá que ver las elecciones de ambos partidos. Eso yo te digo a ti, que si hay unas elecciones, ninguno de los dos partidos antes a 2023, 2 años. En campaña electoral van a decir, nosotros vamos a gobernar. Yo creo que el sentido, me imagino, figurado, porque es que no se le puede entender de otra forma. Habrá que preguntar por si es un desliz de la presidenta. Es decir, estamos tan bien que lo reeditaríamos, pero eso sabemos que es imposible. Primero, en una campaña electoral, si vas así, vas a perder las elecciones. Desliz en absoluto, primero. Porque además... Entonces, si es una frase puede ser una frase inocente, no porque se lo ha preguntado 2 veces, o una frase inocente de expresar buena voluntad, de lo bien que va, o para ver qué pasa. ¿Qué querrás, no? Como decía aquel. Para poner a prueba la fidelidad. Pero en una campaña electoral está claro que eso es imposible, y sobre todo, entre otras cosas, porque los dos partidos o el partido que fuera iba a romper ese pacto firmado o hablado si después con los números no te da para pactar con el PP, porque si no tiene números, los primeros que no hubiesen pactado o hubiesen hecho este pacto sería el Partido Socialista y el Partido Popular. Que pueden ahora quedar en el aire, y te tomo aquí un poco tu hilo, es un señuelo, pero ¿para quién y por qué ahora? A ver, yo no capto, lo he dicho 20 veces, llevo 30 años más dedicándome a esto. En televisión desde el año 94 y persiguiendo concejales, como yo digo, ¿no? Y todavía no capto, porque los políticos, cuando hablan de política orgánica, estrategias y tal, hablan en una frecuencia que yo no capto. Es igual que los animalitos que oyen unos ruiditos que nosotros... Sí, o ultrasonidos o... Bueno, pues no capto. O sea, por lo tanto, no capto. Lo he escuchado, he entendido lo que ha dicho, pero no sé si hay... Yo tampoco. Se me escapa, entre otras cosas, porque sabemos que no puede ser. Es decir, políticamente es imposible que tú, antes de las elecciones, el Partido Popular y el Partido Socialista, que hay que decirlo, digan que es que van a pactar después de las elecciones. Bueno, primero tendrán que ver los números, ¿no? Eso es así. Y una vez que haya una buena sintonía ahora y que tú digas, oye, estamos tan a gusto que yo seguiría contigo 50 años más. Vale, pero en política hay que celebrar las elecciones. Y al revés también se puede producir, ¿eh? De repente ahora Ferraz o la regional del Partido Socialista puede emitir una nota de prensa diciendo... Claro, pues es que eso, güey, lo que decía antes, las cúpulas regionales y las cúpulas estatales, pues pueden decir, señores, vale... y más, además, a 2 años vista y con todas las circunstancias que tenemos por vivir,
porque fíjate tú, lo que ha cambiado la cosa solamente en el último trimestre entre los indultos de Cataluña, el tema de las ayudas europeas, el pacto regional que le estamos viendo la silla todo el tema sanitario que se está desbocando otra vez y que puede afectar a la política, pues de aquí a 2 años échale cuenta. Pues tal cual. También ha dicho hoy la presidenta un montón de cosas, que ya insisto, estar en el canal YouTube del Cabildo, aquí mismo creo que podrán ver otra vez la comparecencia en las próximas horas, si están atentos a la pantalla. También ha dicho la presidenta que después del verano habrá debate sobre el estado de la isla y ahí se bajará al detalle de otras muchas cosas que me imagino que la oposición, después de haber escuchado esto, estará ya preparando. Se van a pegar el verano escribiendo discursos. Cierto es que ese debate entiendo que será un desarrollo del guión que nos ha ofrecido la presidenta hoy. Más detallado, sí. En lugar de la rueda de prensa no es hora para decir ya hemos invertido 125.000 euros en no sé dónde. Dará apunte, pues 250 millones de euros que existe la previsión de emplear por parte del Cabildo hasta el 23 para manejo de inversiones directas, obras públicas, políticas sociales, creación de empleo. Es fundamental, es que la presidenta apuntó, pues será desglosarlo con mayor. De todas formas, yo creo que cualquier gobierno ahora mismo de España, el balance que haya podido hacer este año, evidentemente no tiene nada que ver con lo que ellos se plantearon cuando firmaron el pacto y cuando ganaron las elecciones. Yo, si estoy en la oposición, ahora es muy fácil decirle a cualquier gobierno, no estoy hablando del partido, que has incumplido esto y esto, y es que seguramente lo han incumplido la mitad de las propuestas, pero es que la pandemia ha hecho cambiar todo, ha revolucionado, le ha dado la vuelta al zapato, ¿no? Así que yo creo que podrás hacer esfuerzos y se está hablando, no, es que ha hablado mucho de futuro, es decir, ha hablado menos de balance y ha hablado mucho de futuro, es que es verdad, yo creo que además, al final tiene que ser así, porque ¿qué balance puedes hacer este año? Balance puedes hablar de servicios sociales, de la gestión, que yo creo que el Cabildo ha gestionado bien el tema de la pandemia, por lo menos cuando ha habido esos brotes importantes, por ejemplo el tema de la residencia de atención al Alzheimer, se actuó yo creo de una forma muy diligente y se cortó cualquier posible transmisión, es decir que yo creo que el Cabildo ha actuado bien en el tema sanitario, por lo menos en la atención con el tema de los hoteles, con los turistas que se quedaron aquí rezagados, con aquellos turistas los primeros que se quedaron contagiados, que les buscamos lugares alternativos. Yo creo que todo eso, el Cabildo de Lanzarote, creo que lo ha sabido gestionar. Evidentemente, los planes que tenía de inversiones se han trastocado por completo. Y sabiéndole entre líneas, es verdad, y además también le repregunté sobre el asunto, sobre la mesa de los alcaldes, y la presidenta tuvo un gesto además de agradecer a todos ellos, alcaldes y alcaldesas, con todo signo político en consecuencia, y ahí entra entonces Coalición Canaria también, y no dio el nombre específico de este partido cuando habló de la herencia recibida, y sí mucho y en varias sobre el tema de Pedro Sanginés. Focalizó la herencia en Pedro Sanginés, poniéndolo además en herencia muy negativa, diciendo que el anterior presidente pues había sido un contrapunto, en contrasentido a lo que estaba la buena tendencia que tiene el Cabildo según la versión presidencial actual, y de algún modo, si lees entre líneas, es casi como, señores, es casi también brindar a Coalición Canaria un posible acuerdo futuro por parte del PSOE, entiendo, siempre y cuando Pedro Sánchez no esté por medio. Eso también quizás es un señuelo, y eso es otro más, como te decía, para ver si provoca algún tipo de crisis en los adversarios, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Yo, a estas alturas de la película, una cosa es que no capte esa frecuencia en la que hablan y otra cosa que ser tonto, ¿no? Depende del día. Pero hay días que la inteligencia me da para superar el día, incluso para toda la semana. No dan puntadas sin hilo. Hombre, claro, es que eso voy. No dan que son dos señuelos. ¿Para quién y por qué ahora? De ingenuo a poco. Poca. Nada. Y su experiencia política y sus estrategias y la gente con la que se rodea le ha dado para ser alcaldesa exitosa de San Bartolomé, para alcanzar la presidencia del Cabildo, para pactar con el PP, para terminar con Pedro Sanginés, en fin, para un montón de cosas, por lo cual a un sentido tiene. Venga, oye,
Ernesto Ekaizer, ¿estás sentado en la silla donde está sentado Ernesto Ekaizer? Lo que pasa es que no he podido saludarle y ya me molesta y me duele, porque es una persona... Hombre, lo primero es un gusto verlo, porque estuvo malito, Estuvo muy malito. Estuvo... Es curioso porque me estaba contando, lo he contado por el tema del COVID, hay que decirlo. Estuvo ingresado en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid por el tema del COVID. Ya había hecho toda la investigación en Suiza del libro que hoy presenta en la Sociedad Democracia. Tuvo la COVID en septiembre del 20 y escribió el libro entre enero y abril, volcó toda la información entre enero y abril de este año. ¿No tiene recuerdos de haber escrito el libro? No tiene recuerdos, es que es curioso. Dice, obviamente lo he escrito yo, porque ahora lo leo y se reconoce, ¿no? Hice la investigación y tal, pero no tengo recuerdos porque, hablando de que la COVID deja secuelas, ¿no? En este caso, él, después de recuperarse, salió de la UBI, estuvo mucho tiempo, se puso a escribir el libro y ya cuando tuvo fuerzas en enero de este año, escribió hasta abril y ahora no recuerda físicamente los momentos en los que estaba escribiéndolo, ¿no? Es tremendo, es curioso. Muy bien, esta tarde lo presenta a las 7:30 en la Sociedad Democracia. Antes de terminar, tenemos imágenes de lo de la Graciosa que les decía. Te han encontrado un pepino ahí medio dos pepinos. Vamos a ver las fotos. Primero las fotos. ¿Mira? Madre de Dios. Eso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso qué hacía allí? ¿Quién lo puso? ¿O era de decoración? Ahí. Pues eso va a ser entonces como lo del jardín de Playa Quemada. Bueno, pero coño, y ha ido la Armada por ahí. A lo mejor se lo han encontrado recientemente porque esta gente como está todo el día jugando a las guerras. Fíjate que está pintado y todo como el muro, así que estaba integrado en el paisaje, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Dice, no, esto es un... ¿Cómo le llaman a esas cosas para evitar que el tráfico pase? Los volardos. Un volardo. Un volardo, pero al revés. Es que te iba a decir que ahora que lo envío estoy aquí, yo he hecho en falta uno de estos en Arrecife, en el callejoncito que hay entre la avenida y la calle Canaleja. Igual es que se lo han trasladado. No, pero hay que decirle a la gente que cuando se encuentren aparatos como este y que parezcan que lo mejor que llamen a la Guardia Civil. Sí, porque puede tener carga. Claro, de hecho, este tenía carga y creo que tenemos el vídeo del momento en el que la Guardia Civil, los TEDx de la Guardia Civil, lo hace volar de una voladura controlada. Madre mía. ¿En serio? Y tan en serio, mira. ¿Pero eso dónde fue? Pero espérate, ¿pero eso es en la propia Graciosa, en la playa? ¿O...? Es que acabamos de recibir el vídeo, o sea que... ¿Otro? Sí, eso. No, es el mismo. Lo has puesto en bucle. Ya decía yo. No, pero en serio, eso no creó contaminación ahí, pero no mira, rompió algo, ¿no? Lo volvemos a ver. A ver. Sí, es el mismo vídeo y desde luego se ve. No sé, me parece. La detonación. Me parece. Un señor pepino, ¿eh? A ver, no sé si lo que se supone que. Es que no, sinceramente no sé dónde han metido. Es que no sé. ¿Dónde estaba eso metido esa por la bomba pinta para que volar? Sí, en el muelle, la playa de muelle, Camaraseo, la playa sí. al fondo. ¿En serio? Bueno. Si es verdad que se tenía esa carga. Vamos, porque estamos a día 8, si llegamos hasta el 17 y se movió del Carmen, ¿no? La verdad que me he quedado muy sorprendido, ¿eh? No, yo también, porque estamos comentando sobre la marcha. Sí. Como los patanes estos de los programas de los famosos de por la tarde que les llaman y meriendan, pues igual. Yo pensaba que ese tipo de Oye, pues voladuras si vamos a hacer eso, yo aquí me falta merienda y me falta el café. Pensaba que ese tipo de voladuras se hacía en otros lugares, ¿no? Que se llevaba el explosivo a una zona. Es que igual moverlo es claro, es decir, que entonces era más peligroso Claro. porque yo digo, hay zonas en la isla, descampado, ¿no? Que tú te lo llevas y lo haces volar ahí, ¿no? Pero si lo han hecho prácticamente a 200 metros de donde estaba, es que era muy peligroso. No, es que además, en fin, yo no sé el boquete que habrá podido generar eso allí, pero la explosión ha sido gorda. En fin, oye, pues nada, ha sido una tertulia un poco corta, porque nos hemos expandido con la entrevista, pero explosiva, desde luego nadie me lo podrá negar. No, nadie me lo podrá negar. Joserra, que hasta la semana que viene que no tengas ninguna suerte en la porra de la próxima semana no te vengo, no ni vienes, la posterior tampoco. O sea, porque te vas a ganar todo el pastón de la porra y te vas a pegar unas vacaciones. Me lo ganaré seguramente, pues sabes que de hecho he sido el líder destacado además.
pero ya he dejado constancia de que en caso de que me lo vuelva a ganar voy a ser muy generoso y que va a ser una celebración comunitaria. Pues igual que yo. Somos así. No, ¿volveré en agosto si me dejas? Sí, bueno, en agosto ya negocias con Paola, que será la jefa. Pues eso, con Paola, Ya negocia con ella. Más jefa todavía. Buen verano, Joserra. Gracias, igualmente para todos. Bueno, amigos, tú ya nos seguimos viendo. Hasta luego. Sí, estaba aquí mirando la fotografía esta otra vez del pedazo de bomba que había en la grabación. Sí, me he quedado en shock, la verdad. No, yo también, pues eso, en fin. Ya está. A partir de ahora, más información en biosferadigital.com, las fotos del pepino el vídeo, por si quieren ustedes repetírselo, ponérselo en bucle todas las veces que sea necesario, y un montón de noticias más. Buenas tardes, hasta mañana.